Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Lucas y que estamos en el capítulo 12. Por favor, busquemos nuevamente el texto. Leemos desde el verso 22. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, hemos aprendido en el discurso anterior, en la enseñanza anterior, una realidad bien importante. Hemos estudiado la parábola del rico insensato. Vemos a un hombre que tiene una buena producción y piensa que guardará todo y disfrutará de sus bienes, disfrutará de lo que la producción le dio. Pero el Señor le dijo: ¿y eso para quién será? Hoy vendrán por ti. El hombre era un insensato, un avaro que no entendió lo que realmente significaban los bienes y lo que realmente significaba la vida. Fíjense que él vivió para él y quería vivir para él mismo. No iba a compartir con nadie. Se sintió seguro. Tengo para vivir. Él mismo afirma que tiene para vivir mucho tiempo y él mismo cree que va a vivir mucho tiempo. Eso fue precisamente su perdición. Cuando nosotros creemos que tenemos el control de nosotros mismos, somos los más insensatos de los hombres. ¿Y qué pasa ahora? Fíjense que el Señor dice: por tanto. Ese por tanto nos conecta con la parábola del rico insensato. El Señor nos está diciendo: miren lo que acabo de narrarles. Realmente es insensato creer que nosotros podemos tener control de nosotros mismos y vivir de nuestros bienes para nosotros mismos y disfrutar de la vida por nosotros mismos. No son los bienes nuestro afán, no son los bienes nuestra esperanza. Y dice ahora: os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Mateo agrega: qué beberéis. Es interesante que cuando usted mira la realidad de este tiempo, usted encuentra que eso era lo que el hombre perseguía. Había una forma de ver la vida bajo ese orden de ideas. El hombre de ese tiempo se tranquilizaba cuando tenía todos los satisfactores para su vida: comida, bebida, vestido, hogar, y entonces decía: tengo salud y vida larga. Y por eso se perseguían.
Recordemos que Palestina en ese tiempo no era una región rica. Y por eso la mayoría de la población perseguía esas cosas y creía que teniendo todo podía vivir bien y tendría largura de día. Este hombre rico eso era lo que creía. Ya alcancé lo deseado, ya puedo vivir tranquilo. Ya puedo tener esperanza de vida. Ya puedo gozar de todo. Jesús les dice ahora, no se afanen pensando en eso. Fíjense, está tomando esa realidad. Ustedes están persiguiendo en este tiempo lo que creen es lo mejor para la vida. Y no quiere decir Jesús con esto que comer sea malo, que beber sea malo, que tener ropa sea malo. No. Lo que nos está diciendo Jesús es, no es eso el todo del hombre. Porque para ese tiempo eso era el todo del hombre. El todo del hombre, tener lo necesario para vivir bien y con eso podemos estar tranquilos. Y por eso fíjense que la palabra afanéis es insistente en el texto. Verso 22, no os afanéis. Verso 25, ¿quién podrá afanarse? ¿Por qué os afanáis por lo demás? Verso 26. No os preocupéis, verso 29. No temáis, verso 32. Fíjense que la insistencia de Jesús es esa, porque precisamente eso era lo que el hombre perseguía. Y Jesús quiere cambiarles el chip, quiere cambiarles la manera de ver la vida, quiere cambiarles el sentido de la vida que ellos tienen. Y por eso les va a hablar como les habla. Y fíjense que el tema está apuntando a los apóstoles, a los 12. Y miren que la intención ¿cuál es? Dejen de lado ese obsesivo y afanoso interés por la subsistencia, por no querer morir, por tener seguro el alimento, por el buen vestir, por satisfacer la necesidad de bebida, de comida, por tener los bienes para gozar la salud física y espiritual. Dejen eso de lado, no sean obsesivos con eso. Uno lee y se da cuenta cómo ellos sufrían por el temor a la muerte, al hambre, a la sed, a la enfermedad, a la desnudez. Jesús está en un contexto donde la gente del común teme por no tener. Y Jesús le está diciendo a sus escogidos, ustedes no deben de estar en ese grupo. Ustedes no deben estar en ese grupo. Y por eso, perseguir con afán la vida y los bienes para aquí y para ahora no es la meta, no es el fin, no es el propósito de vivir. Sí es cierto que eso es necesario para vivir, pero también es cierto que eso no es lo que Dios establece como fin último. Y por eso esta enseñanza tan esencial para la vida en ese tiempo. En el fondo, Jesús quiere llevar a estas personas a que comprendan quién es realmente Dios, qué significa Dios para la vida humana. Quiere sacar a la gente esa manera de pensar como el hombre rico. Fíjense que el rico lo dijo, lo tengo todo, ya puedo estar tranquilo. Bueno, eso era. Qué felicidad tan grande tenerlo todo. Y fíjense que él pensaba vivir más de lo que tenía establecido por Dios. Viviré y disfrutaré. No entendió lo que era la vida verdadera, no entendió lo que significa estar en este mundo. Y entonces, aquí es donde Jesús quiere ser claro. Nosotros debemos pensar no en atesorar para aquí y para ahora, sino para Dios. No quiere decir, y espero que estén entendiendo eso, que Jesús no se interese por las necesidades humanas. Lo que quiere decir Jesús es que no es lo más importante para la verdadera vida. ¿Y qué pasa? Fíjense esto, no os afanéis.
Esa palabra aparece muchas veces en la Escritura. Marta, Marta, ¿por qué estás afanada? Pablo le dice a la iglesia de Filipos, por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Por qué? Porque es que ese afán estaba presente en la vida cotidiana de aquel tiempo. Y es interesante porque ya veremos que el afán de ese tipo, la ansiedad de ese tipo, la preocupación de ese tipo es pecado. Ofende a Dios. Estamos dando un mensaje equivocado de Dios. Es como si yo dudara de la bondad de Dios. Es como si yo dudara de la sabiduría de Dios. Es como si yo dudara del poder de Dios. Es como si yo dudara de la gracia misma. Y pudiera pensar, Dios no quiere hacerlo. O Dios no puede hacerlo. Hasta en eso puedo caer. Pero ¿qué va a pasar? Fíjense. El afán por las cosas de este mundo, que son necesarias y que no tenemos, puede ser el peligro más grande que nosotros podemos vivir, sin duda alguna. Porque eso nos puede cegar. Un autor dice, eso nos puede impedir ver lo que se llama la munificencia de Dios. ¿Qué es la munificencia de Dios? La inmensa bondad de Dios, la inmensa generosidad de Dios, la inmensa misericordia de Dios como soberano del universo, que nos da a todos lo que necesitamos. Y tiene razón. El poner nuestra mirada en las cosas de aquí y de ahora, sin duda alguna nos afecta en la visión que podemos tener de Dios. La preocupación por las cosas de aquí y ahora son señales claras de que no estoy comprendiendo quién es mi Dios, quién es el Dios que me gobierna, quién es el Dios que me ha salvado, quién es el Dios que me ha liberado y me ha dado la vida. Y por eso va a decir Jesús, la vida es más que el cuerpo y la comida. Y claro, así es. Sin duda. ¿Por qué tengo yo vida? ¿Por la comida que como? ¿Por el vestido que me pongo? ¿Por lo que bebo? No. Aunque eso sí es cierto, afecta a mi organismo. Pero lo que Jesús quiere decir, miren, la vida es realmente causada y sostenida por mí mismo. Porque yo soy el dueño de la vida. En el fondo, Cristo está diciendo, ustedes viven porque yo vivo. Y es cierto. Yo puedo estar muy bien alimentado, muy bien nutrido y al final es Él el que dispone de mí. Yo puedo estar muy bien alimentado, lo contrario, yo puedo estar nutrido, pero es Él el que dispone de mí. Y al final es Él el que me sostiene. La intención de Jesús es decir, dependan y crean que ustedes solo dependen de mí, dependen de toda gracia. No, yo vivo, mi cuerpo, mi ser total vive, mi ser se mantiene porque el mismo Señor me sostiene. Y si yo tengo las cosas es porque Él mismo me las provee. Por algo es el Dios providente. Creemos que por nosotros mismos ganamos el pan con el sudor de la frente. Nosotros obedecemos la orden, pero es Él en última quien nos da el pan. Es Él en última quien pone la mesa. Es Él en quien últimas me viste. Es Él en definitiva quien hace todo lo necesario para que yo pueda vivir. Mi vida trasciende a Dios. Por eso
es más que el cuerpo. Mi vida trasciende a Dios. Mi vida es más que el cuerpo mismo, porque Dios en mí es el que realmente me vivifica. Yo vivo porque Él vive en mí y porque Él me da vida. Y muero cuando Él quiera que muera. Pero no cuando yo defina cuándo morir, aunque haga esfuerzos por comer bien, aunque haga esfuerzos por ejercitarme, aunque haga lo que haga. Al final es Él quien decide mi vida. Y no quiero decir con esto que comer saludable y hacer ejercicio sea malo. Pablo lo dice claramente, eso es bueno, pero es mejor estar en el Señor. Porque en última estar en el Señor es lo que lo define todo para mí mismo. Todo para mí mismo. Mi vida por eso es más que el cuerpo. Y por eso, si mi vida trasciende a Dios, ¿cuál debe ser mi preocupación? Dios mismo. Si Él es sustentador, Él es proveedor. Si Él es la vida, ¿por quién debo preocuparme? Por Dios. Dios debe ser mi afán, no las cosas de este mundo. Fíjense otra vez en la parábola del rico, las cosas de este mundo. Ese era el afán. Y eso era tanto el afán que cuando lo tuvo ya quedó satisfecho. Y ya dijo, puedo vivir. Y ya dijo, tengo todo. Y ya digo, disfruta, come, bebe, diviértete. ¿Eso era la vida? No, no era la vida. No, no lo tenía todo. Le faltaba lo básico, lo esencial. Podía ser muy rico, pero si en la vida de él, en la ecuación de la vida de él faltaba Dios, no tenía nada. Y así fue. Nada. ¿De qué le valió tanto esfuerzo? Para nada. Y por eso Jesús continúa diciendo, considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y fíjense que ahora pone un ave que para los hebreos es un ave impura. Para un judío era ilógico tener un ave de estas en la casa, alimentarlas, disfrutar de ellas. Estas aves serían rechazadas por los judíos. Más aún ellos creían que esas aves no debían existir, precisamente porque eran impuras. Sin embargo, fíjense que Jesús las toma como ejemplo. Y la misma escritura las toma como ejemplo. ¿Quién le prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios por ayuda? Dice el libro de Job en el capítulo 38, verso 41. El mismo Jesús está diciendo, Dios está pendiente de los polluelos del cuervo que chillan, que claman por comida. Y Él se encarga de dársela. El cuervo, el único esfuerzo que hace es volar y buscar la comida. El esfuerzo de Dios, como siempre, es poner la comida del cuervo en el ambiente para que por instinto la coja y la lleve. ¿El cuervo tiene graneros? No. ¿Tiene corrales donde criar gusanos? Si pudiera decirlo así. No. ¿Se esfuerza el cuervo por sembrar y cosechar? No. No, no se esfuerza por nada. Simplemente en su capacidad instintual que Dios le dio, simplemente va a la naturaleza y consigue el alimento que Dios le da. Un animal que para un judío no debía vivir, no debía existir. Y Dios dice, sí, es creación mía y como creación mía yo también la sustento y la cuido, a pesar de que sea un animal impuro. Ahora, si esos animales
Y el Salmo 147 también va a decir lo mismo. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Piense en ese pichón, en ese pichoncito de un ave. Vea a sus padres llevándole alimento en su pico. ¿De dónde proviene? Dios me está diciendo, se lo estoy dando yo. ¿Quién es el dador del alimento de ese animalito? Yo, dice Dios. Y Él me está diciendo a mí, si yo le doy a ese cuervo el alimento y a un animal que para un judío es nada, ¿no creen ustedes que ustedes valen más que ellas y que yo me ocuparé de ustedes? Pues sí. ¿Valemos más que ellas? Claro que sí. Sin duda que sí. ¿Acaso nosotros no somos los que gozamos de la redención por la sangre de Cristo? ¿Acaso nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Acaso nosotros no somos los coherederos de la gracia? ¿Acaso nosotros no somos imagen y semejanza de Dios? Claro. ¿Los cuervos y las aves gozan de eso? Absolutamente no. ¿Valemos más que las aves? Mire lo que valemos. Es una enseñanza que por lógica uno entiende la conclusión. Si Dios es capaz de darle a un animal que no goza de privilegios inmensos como los nuestros, y a esa ave la sostiene, ahora a nosotros que tenemos por Dios privilegios inmensos, no nos sostendrá, no nos cuidará, no nos protegerá. Tomás de Aquino dice, en este versículo hay un principio de providencia particular. Ustedes valen más a los ojos de Dios que las aves. Entonces, dice él, así las cosas es de esperar que lo que Dios da a los que menos valen, en este caso las aves, lo dará también con creces a los que más aman. Es decir, a los que son redimidos por su Hijo y que están destinados al bien supremo de la salvación eterna. Silencio. No tengo más que decir. Es el mismo Jesús hablando. ¿Por qué entonces la preocupación nuestra? ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué estar con afanosa inquietud persiguiendo bienes aquí y ahora? Cuando lo que Dios quiere, cuando lo que Dios espera es que entendamos que Él sabe que eso para nosotros es necesario y que Él nos bendecirá en el esfuerzo que nosotros en Él hagamos. Y miren que estoy diciendo en Él, porque podemos pensar como el rico. Yo, y esto es mío. Excluyo a Dios del proceso. Y eso no es cierto. Si algo me está diciendo Dios aquí, es que Él está pendiente de mí. Él me dará el esfuerzo para yo trabajar. Él me bendecirá en el trabajo. Él me sostendrá en el trabajo. Él hará productivo mi trabajo. Él se glorificará en mi trabajo. Y al final lo que tengo es porque Él me lo ha dado. Por tanto, a Él la gloria por los siglos de los siglos. No puedo creer otra cosa. ¿Quién lo hizo? Dios. Eso debe ser, según la enseñanza de Jesús, mi manera de pensar. Un comentarista dijo,
La preocupación por lo de aquí y lo de ahora es fe en lo negativo, es confianza en lo desagradable, es certeza del desastre, es creencia en la derrota. Jesús no me está diciendo, sino simplemente yo soy tu Señor. Yo quiero que tú entiendas que yo soy para ti la vida y la única vida. Y que si tú te mueves en mí, lo que tú hagas en mí, por mí mismo, será glorificado, será exaltado. ¿Que debemos trabajar? Sí. ¿Que debemos proveer para nuestro hogar? Sí. Pero que el trabajar siempre sea, y esto es lo que el sermón, el texto nos quiere decir, pero que el trabajar sea un oficio del que somos conscientes, proviene de Dios y que Dios bendice. Para que nunca se nos pase por la cabeza que todo lo que nosotros adquirimos es porque nosotros somos capaces de tenerlo, como el hombre rico. Acuérdese del por tanto que une este texto con el anterior. ¿Está bien ahorrar para el futuro? Sí. ¿Está bien planear para el futuro? Sí. El problema es que yo considere al futuro y los planes que hago para el futuro como necesarios para mí, para yo poder gozar de la vida en el futuro. Como si el gozar de la vida en el futuro dependiera de mí. No es eso lo que Dios quiere. Yo planeo en Dios para gloria de Dios. Y si en el futuro me va bien, es porque Dios me permitió proveer, es porque Dios me permitió guardar, es porque Dios se quiso glorificar y así ha sido. Pero es Dios siempre, Dios siempre, Dios siempre. Dios siempre. A nosotros se nos olvida a veces eso. Y creemos que por nuestra capacidad y nuestra inteligencia y nuestra sabiduría lo hicimos. Y es que yo lo que yo tengo es porque yo me he esforzado. Eso dijo el hombre rico. Ahora, hay algo que también es interesante que uno descubre. Dios siempre ha provisto al hombre de todo. Uno piensa, hay escasez de alimento en el mundo. Y yo me puse a buscar, yo dije, ¿será verdad eso? Y aprendí con dos noticias. En la misma página de la Organización de las Naciones Unidas dice, la producción mundial de alimentos alcanza para suplir el hambre en el mundo. Fíjense que Dios no falla en darnos. El problema es que hay hambre en la tierra porque acumulamos y guardamos para tener más y para asegurar cada país su existencia. Y dice la BBC News, es una noticia del 16 de octubre de hace 2 años. Dice, en el mundo se produce suficiente comida para alimentar hasta 10.000 millones de personas. Es increíble que el mundo en este tiempo apenas tiene 7.500.000 habitantes. Dios no falla. Los que estamos fallando somos nosotros por nuestro corazón malo y por nuestro corazón egoísta. Acumulamos para nosotros mismos. Somos avaros como el rico. Somos duros como el rico. No somos sensibles a la necesidad humana. Pasa desapercibida nuestra conciencia. Y dice la BBC News en la misma noticia, el 25% de la comida que se guarda se desperdicia en el mundo.
y con ello podríamos alimentar 870 millones de personas que sufren hambre. Dios no miente. Dios es fiel. Él nos creó, Él nos da para el sostenimiento. El problema es nuestro perverso corazón egoísta, ególatra, como el del hombre rico. No queremos ser solidarios. No queremos dar. No queremos compartir. Ojalá se lean la enseñanza de John Wycliffe. Ya la miraremos un poquito. ¿Quiere Dios el bienestar humano? Sí. Y por eso provee. ¿De quién proviene todo? De Él. ¿Cuál es el problema? Nosotros. Egoístas insatisfechos. Acumulo para mí y guardo para mi futuro. Y el que venga atrás, él verá a ver qué hace. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y esta figura es metafórica. Aquí la palabra lo que nos está enseñando es, ¿quién de ustedes por afanarse puede alargar su vida? Esa es la figura. Y es un dicho común. ¿Quién de ustedes por preocuparse y por acumular podrá alargar su vida? Por más que queramos, por más que nos afanemos, por más que guardemos, no tenemos que ser tan tontos como el hombre rico. Viviré y disfrutaré, yo qué sé. Y tuviste para ser solidario, y tuviste para compartir y no lo hiciste. Y lo perdiste. Perdiste la oportunidad de glorificar a Dios sirviendo al necesitado. Porque eso es lo que viene. ¿Crees que por afanarte en hacer cosas de este tipo alargarás tu vida? No. Confía en el Señor. No nos va a fallar. No nos fallará nunca. Vive para su gloria. Trabaja para su gloria. Come para su gloria. Bebe para su gloria. Vístete para su gloria. Haz ejercicio para su gloria. Comparte para su gloria. Sé solidario para su gloria. Pero no confíes en ti mismo. No confíes en lo que haces. Si esto no es real. Eso es irracional. Eso es ilógico. Querer alargar nuestra vida haciendo este tipo de cosas. Llegaremos hasta el día en que Dios dice hasta aquí. Hasta aquí. Afánate, ese es tu problema. Pero Dios tiene establecido para nosotros una forma de vida que lo exaltará siempre a Él. Fíjense hoy, yo estaba viendo inclusive los datos sobre la salud. La preocupación que hay hoy por la salud y por vivir. ¿Sí lo han visto? Y no saben ustedes la cantidad de millones de dólares que se mueven en la industria de vitaminas. Eso es inmenso. En la industria de suplementos alimenticios, eso es inmenso. En los planes de dietas, eso es inmenso. En la construcción de gimnasios y demás, eso es inmenso. Se mueve mucho dinero. Porque la gente está preocupada por quedarse aquí, por vivir aquí. Pero ejercicios para la vida espiritual son pocos.
y no se gasta mucho en eso. Nos estamos engordando espiritualmente y estamos enflaqueciendo físicamente. Está Dios siendo desplazado porque nosotros estamos pensando en que si hacemos todo eso sin tenerlo en cuenta, Él nos alargará la vida. Ojo, sin Él. Dios no está en contra de eso. Sin Él, espero que entiendan eso. ¿Y eso para qué? Entonces, sin Él. Ayuda. El bienestar físico, dicen los expertos, es la gran preocupación y la gran obsesión del siglo XXI. Y resalto los términos gran obsesión, gran preocupación. Fíjense la mentalidad humana. Pablo dice, la disciplina corporal es buena, claro. Pero Pablo también dice, pero hay un mayor beneficio en la disciplina espiritual. Pablo no está diciendo, no hagas lo otro. Hazlo, pero recuerda que esto es mejor. Si haces las dos cosas, maravilloso. Entonces, si no puedes lo menos, ¿por qué te afanas por lo demás? ¿Mm? Afanarnos para la vida aquí y ahora sin Dios no tiene sentido. Si Dios no está presente, no tiene sentido. Si nosotros no tenemos un fin en esta vida para glorificar a Dios, poniéndonos al servicio de los demás, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Está demostrado que la ansiedad bíblicamente es destructiva. Bíblicamente es destructiva. Acuérdense de la parábola de la semilla y los terrenos. Los afanes ahogan la palabra y la hacen improductiva. Eso es lo que nosotros debemos pensar y en eso es que debemos tener bienes. ¿Para qué? Aquí es donde yo les decía de John Wesley. Yo dije Wycliffe, es Wesley. Dice, tener bienes ¿para qué? Para ayudar al otro. Para servir a Dios. Ahorra lo que puedas, acumula lo que puedas, pero siempre con una intención, servicio. Y él dice, yo recuerdo que ganaba 28 libras esterlinas al año. Perdón, ganaba 30 libras esterlinas al año. Y como yo tenía deudas, pagué y me quedaron 2 libras. Las doné. Y sigue diciendo, y el siguiente año gané 60 libras. Pagué mis 28 libras y doné 32 libras. Al tercer año gané 90 libras y dice, ya tenía 62 libras para compartir. Y dice, y al siguiente año llegué a ganar 120 libras al año. Distribuía ya 92 libras. Suplía mis gastos, pero me quedaba mucho para compartir. Y miren cómo va ascendiendo. Habla de la providencia divina siempre en su vida. Nosotros todavía no tenemos esa mentalidad. Nosotros todavía no creemos que Dios pueda ayudarnos si somos generosos y si damos lo que tenemos. Nos falta mucho por crecer en eso. Y yo quiero decir esto. Hay una frase que también me llamó mucho la atención de un autor. Dice, la providencia divina sobre los hombres tiene un fin muy preciso que nada tiene que ver con el desinteresar a los hombres a trabajar. Mire lo que estamos diciendo.
no tiene nada que ver con el desinteresar a los hombres a trabajar, a transformar el mundo y a vivir lo mejor que puedan. Dios es el Señor de la vida, pero es Dios quien provee, no para que el hombre haga nada, sino para que las preocupaciones del mundo y sus cosas no le resten fuerzas en su consagración al servicio al Señor mismo y a los demás. No andéis buscando qué comer ni qué beber, no andéis inquietos. Recuerda que esto se complementa con busca el reino de Dios primero y su justicia y luego lo demás será añadido. La providencia divina no se propone impedir, repito, la providencia divina no se propone impedir que el hombre sude por su pan, sino que la angustia que suele acompañar el no tener ese pan y su búsqueda no impida el hacer reinar a Dios en el corazón para el servicio al mundo y para cambiar el mundo. Dios no quiere impedir que en tus manos salgan callos. Dios quiere impedir el vacío que se puede tener en el corazón, que vuelve a los hombres egoístas, prevenidos, confiados en lo que tienen, insolidario. La providencia se encarga de quien se encarga de las cosas de Dios. Es claro. Por eso esta palabra es precisa. Y miren que la está diciendo Jesús después de una situación de un hombre rico, egoísta y avaro. Y tenemos que pensar hoy en nosotros mismos. Trabajamos y luchamos. ¿Y qué hacemos con todo eso? Y de eso, retomando a Wesley, ¿qué utilizamos nosotros para el servicio de los demás? Porque hay otra cosa, no es solamente para el servicio a la iglesia. Porque se aclara, yo no traje todo el relato, pero para el servicio a la iglesia una cosa, pero para el servicio a los necesitados es otra cosa. Porque hay que tener conciencia, la iglesia requiere para su sostenimiento, pero trascendemos, hay más gente, podemos también ayudar a otros. Y miren que, vuelvo atrás, si no podemos con lo mínimo, ¿por qué nos afanamos por lo demás? Es decir, si sabemos lo que Dios es, soberano, providente, Dios de gracia y de misericordia, Padre, ya lo veremos más adelante. Si llamamos a Dios Padre, ¿será que Él no se hará cargo de nosotros? Pareciera que no. El mismo Jesús nos está diciendo, miren, las aves no sufren por lo que necesitan. Necesitan alimento, Dios les da. Necesitan agua, Dios les da. Necesitan cubrirse, Dios les da. Y ustedes a los que les he dado toda una capacidad, todo un potencial y toda la salvación plena, ¿por qué entonces no actúan como hijos y como hijos del reino? Miren el corazón nuestro, como todavía, aun siendo del reino, nos mueve para amarrarnos a los bienes y a lo de aquí y a lo de ahora. El prójimo ha muerto. Frase del siglo XX. El prójimo ha muerto. Y el prójimo no es el que me necesita. El prójimo soy yo. Según Jesús soy yo. Y el grito del siglo XX fue ese, el prójimo murió. ¿Cómo?
¿Y los hijos de Dios? ¿Dónde están? ¿Por qué la iglesia no está haciendo su trabajo salvando a muchos, sirviendo a muchos, trabajando por muchos? Y muchos teólogos dicen, murió. El prójimo murió. Con Federico Nietzsche antes era Dios ha muerto y nunca murió. Y en el siglo XX el prójimo murió. ¿Será cierto? ¿Es que no somos prójimos? ¿Es que acaso no tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo en nuestra vida para darnos al mundo? Para trabajar por la salvación del otro. ¿No nos duele el otro que se muere en el infierno? No nos duele el otro que se muere de hambre, que se muere de sed, que se muere sin ropa, que se muere de frío, que duerme en la calle. Aún dentro de nuestra propia iglesia podemos padecer eso. El Señor nos está advirtiendo. Y fíjense que el texto es claro. Nos está advirtiendo sobre nuestro corazón. Nuestro corazón. No podemos dejar que nuestro corazón asuma una forma de vida diferente a la que Él estableció. Dijo luego a sus discípulos, no le está hablando a la gente. Está hablando a los que Él escogió, a los que Él tomó para ser sus testigos. Y ya antes ha sucedido algo, Él los ha enviado. Y cuando los discípulos van con instrucciones y regresan, Jesús les dice, ¿les faltó algo? No, Señor, no nos faltó nada. Cuando los envié sin nada, ¿les faltó algo? No, no, Señor, no nos faltó nada. No es providencia divina actuando en el servicio y en el amor. ¿No es Dios con nosotros? Y miren que nosotros, aunque somos así, sacamos tantas cuentas. Porque todavía nos falta confiar ciegamente en el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia, es el Dios del universo, Él es el creador del universo, Él es el todopoderoso, Él es el omnisciente, Él es el omnipresente. ¿Será que lo puede hacer? ¡Sí! ¿Y por qué no le creemos? No, Señor, tú sabes. Cuando uno lee sobre estos hombres que trabajaron en el ministerio, uno dice, ¿yo qué estoy haciendo? Yo mismo digo, Señor, ¿cuánto me falta? Y ayer leyendo la vida de estos hombres, Wesley, Wycliffe, que hablaban del servicio, y de otros que surgieron en la Reforma Protestante, hicieron tanto abierta y libremente, simplemente confiando. Y uno dice, bueno, ¿y nosotros? En pleno siglo XXI, ¿acaso Dios no está con nosotros? ¿Acaso no es el mismo Dios que estuvo con ellos? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Puedes hacer algo más por ti? No, de Dios depende todo. Así que hermanos, piénsenlo y pensemos en esto. La confianza en Dios debe ser absoluta y debe ser total. No es que vamos a desperdiciar los bienes. No, no se trata de eso. Se trata de servir con nuestros bienes
en la sabiduría y en la gracia de Dios. Y que sea el mismo Señor ayudándonos para poder entender en su Espíritu Santo qué es lo que tenemos que hacer para gloria de su nombre. Porque solo Él puede aterrizarnos espiritualmente para poder hacer lo que Él espera de nosotros. Y a ese Dios trino y ese Dios uno, gloria y alabanza por siempre. Amén. Terminaremos el próximo domingo. Padre nuestro, Dios de gracia y de misericordia, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por esta palabra tuya. Realmente nos conmueve tu palabra. Pero, Señor, que podamos asumirla con entereza, con valentía, con fe, porque nos falta mucho para eso, Señor. Somos muy desconfiados. Todavía nuestro corazón se tranquiliza es con la cuenta de ahorro, con el dinero que tenemos guardado. No contigo, no con tu presencia. Y si eso sucede, perdónanos, Padre, perdónanos, perdónanos. Y ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a servirte a ti, ayúdanos a glorificarte a ti. A ti Dios trino, a ti Dios uno. Gloria y honra y exaltación por siempre. Amén.